¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy hemos venido aquí a escuchar la palabra de Dios y antes de hacerlo quisiera que hiciéramos oración para que el Espíritu Santo nos esté revelando su palabra. Padre, gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que la inspiró y que ahora nos las puede revelar a nosotros. Padre, quita todo estorbo de nuestra mente y del medio ambiente y en tu nombre vamos a exponernos a tu palabra para ser edificados, motivados, transformados en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El tema de mi mensaje hoy es te irá bien. Te irá bien. Es una frase que tal vez batallamos para creerla, pero es el deseo del corazón de Dios y yo quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 3, verso 10. Isaías, capítulo 3, verso 10, dice así la palabra de Dios. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí hay tres cosas que tenemos que tomar bien en cuenta. Primeramente, ¿para quién es el mensaje? El mensaje de te irá bien, dice, el mensaje de te irá bien es para el justo. Decid al justo. Y usted me dirá, hermano, si la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Estoy de acuerdo con usted, pero también dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la ley, de las obras y de mi esfuerzo humano, no puedo ser justo o justificarme, pero a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser justos. Dice Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces sí hay justos. Los justos son los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos ha justificado de nuestros pecados. Y el mensaje es para los justos. Pero en la otra parte del mensaje al final es que el que nos vaya bien se construye con nuestras manos. Se construye porque dice aquí, porque comerá de los frutos de sus manos. Entonces, cuando nosotros pensamos en dudar de que Dios nos ha justificado, tenemos que reforzar nuestra fe, porque la palabra de Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces vale más que nosotros seamos justos. Y dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué tremenda lista nos menciona el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 6. Pero también en el verso 11 nos da un ánimo, un aliento, porque dice, y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No dudamos, ¿verdad?, que nosotros nos podamos sentir mal porque hayamos cometido pecado delante de Dios, pero dice que podemos dejarlo, porque dice aquí, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Qué bueno es saber que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado, pero también nos mete en el proceso de la santificación y dice ya habéis sido justificados. Entonces podemos ser llamados justos por los méritos de Jesucristo y no por nuestros méritos y por el Espíritu Santo de nuestro Dios que nos va transformando de gloria en gloria hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy quiero hablar de cinco cosas que tenemos que hacer, como construir con nuestras manos para que nos vaya bien. Punto número 1. Guardar los estatutos y mandamientos de Dios. Guardar
los estatutos y mandamientos de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 40. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Guardar los mandamientos de Dios es ponerlos por práctica, llevarlos a cabo. Y dice que cuando nosotros lo hagamos nos va a ir bien, y no solamente nos va a ir bien a nosotros, dice que les va a ir bien a nuestros hijos. Qué importante es que nuestros hijos vean en nosotros como padres cristianos que guardamos los mandamientos de Dios, porque ellos están también imitándonos, estamos siendo como su ejemplo, y cuando ellos ven que los padres guardan los mandamientos de Dios, entonces también ellos, y por lógica, les va a ir bien. Y no solamente les va a ir bien, sino que dice, prolongarás tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. También Dios nos da largos días cuando guardamos sus mandamientos, y eso es realmente que nos vaya bien. Entonces, usted sabe los mandamientos, usted ha escuchado los mandamientos, y si no los ha escuchado, léalos en la palabra de Dios, y cuando usted los ponga por práctica, entonces en automático le irá bien, le irá bien. Pongamos manos a la obra en guardar los mandamientos y los estatutos de la palabra de Dios. Punto número 2. Medita en la palabra de Dios. Josué capítulo 1 verso 8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la segunda cosa que tenemos que ir construyendo con nuestras manos para que nos vaya bien es tener meditación de la palabra de Dios, y lo hagamos todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás. Meditar en la palabra de Dios es pensar en cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Sabemos que en la aplicación de la palabra de Dios está el éxito, está la bendición para que nos vaya bien, porque dice para que guardes y hagas. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y cuando Dios nos promete que nos va a ir bien, Él quiere ver que nosotros hagamos la palabra de Dios. Hay una porción de la escritura que habla de dos hombres que construyeron. Uno construyó sobre la arena, otro construyó sobre la roca. La diferencia entre el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca fue el que hizo y el que no hizo. El que hizo la palabra de Dios fue el que construyó sobre la roca. Nosotros estamos construyendo, vuelvo a repetir, que nos vaya bien, y ojalá podamos construir sobre la roca que es Cristo Jesús, siendo hacedores de la palabra. Dice que cuando hagamos esto, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa frase está muy alentadora, porque aquí no le gusta que le vaya bien en todo. A veces escuchamos la frase, pues no te puede ir bien en todo, o no, la felicidad nunca es completa, siempre falta algo, o no falta algo con lo que interrumpamos esa felicidad. Pero dice aquí la palabra de Dios que todo nos saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditamos en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Punto número 3. La tercera cosa que tenemos que ir construyendo para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros es tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Eclesiastés capítulo 8 verso 12 dice así la palabra de Dios. Eclesiastés 8:12.
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. A veces pensamos cómo es posible que les vaya bien a los malos. Pero eso es una fantasía, es algo que no es real, que no es real. El salmista Asaf tuvo en una ocasión envidia, tuvo envidia de los malos porque según él les iba bien. Pero él al final del salmo dice, hasta que entrando en la casa de Jehová comprendí el fin de ellos. Entonces el que me vaya bien no depende de lo que tenga yo aquí en la tierra, sino dónde voy a terminar mi vida, a dónde voy a pasar mi eternidad. Entonces dice aquí la palabra de Dios que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. El temor de Dios no es otra cosa que usar sabiduría para vivir. El temor de Dios, según dice ese versículo, es estar ante su presencia, saber que Él está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Creo que uno de los más grandes pecados de la humanidad hoy en día es creer que Dios es omnipresente y comportarse como que si no está presente. Porque si Él es omnipresente, Él está presente en tu trabajo, Él está presente en tu casa, Él está presente en tu escuela, Él está presente en la calle, donde quiera. Y si sabemos que Él está presente, entonces nuestro temor reverencial hacia Dios va a estar ahí vigente. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que vivir una vida en el temor de Dios. La cuarta cosa es obedecer a Dios. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que construir con nuestras manos la obediencia. La obediencia. Dice Jeremías capítulo 42, verso 6. Jeremías 42, 6 dice así. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová vuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Obviamente Dios nunca nos va a mandar nada malo, pero a veces en nuestro concepto humano pensamos, no, pues esto es malo, Dios no me puede mandar esto. Pero dice que sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Y obedeciendo, el resultado dice, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien, nos vaya bien. A Dios le gusta la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. Dios se agrada de un corazón obediente. Recuerde que antes de venir a Cristo, la Biblia nos menciona como hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios quiere que usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios. Si Él nos manda amar al enemigo, hay que obedecerle. Si Él nos manda respetar a nuestras autoridades, hay que obedecerle. Si Él nos manda vivir en paz con todos, tenemos que vivir en paz con todos. Si Él nos manda vivir en santidad, tenemos que buscar la santidad, santificándonos todos los días. Obedecer al Señor. Hay muchos mandamientos. La Biblia no solamente se limita a 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos a lo largo de toda la Biblia. Mandamientos que Jesucristo dejó, mandamientos que puso a través de los profetas, y nosotros tenemos que obedecer cada uno de estos mandamientos. Y tenemos que ser hijos obedientes, obedientes para que nos vaya bien. La quinta cosa, para que nos vaya bien, está en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3. Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La quinta cosa que hay que hacer para que nos vaya bien es honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres. ¿Y qué es honrar a nuestros padres?
La honra a los padres es un reconocimiento a la autoridad que representan. Dios puso a los padres como una extensión de su mano para ayudarnos a nosotros, para educarnos, para proveernos, para protegernos. Y hay otra porción que dice la Biblia que hay que obedecer a nuestros padres porque eso es justo. Es justo, ya que Dios nos ha dado la bendición de tener padres, los que todavía los tienen, hónrenlos, honrenlos para que les vaya bien, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, aquí encontramos una de las cosas que está estorbando mucho hoy a la juventud, a las nuevas generaciones, que no honran a sus padres. Al contrario, los critican, al contrario, los maltratan, no los obedecen, no les dan honra. Entonces, esto está produciendo que muchos jóvenes y personas con edad joven mueran. ¿Por qué? Porque no alargan sus días sobre la tierra, como dice aquí, por no honrar a sus padres. Honrar a los padres debe de ser prioritario para que nos vaya bien. Joven, señorita, niño o adulto que todavía tiene sus padres, si usted quiere que le vaya bien en la vida, en todas las áreas, en los negocios, en la escuela, en la casa, en la vida, honren a sus padres. Honren a sus padres, y dice que es un mandamiento con promesa. Dios nunca nos va a mandar algo nada más por mandarnos. Junto con el mandamiento nos da promesas, nos da beneficios que nosotros podemos disfrutar. Entonces, para que nosotros nos vaya bien, recuerde que el título del mensaje es ¿te irá bien? Primero tenemos que asegurarnos de ser justos, de que Dios nos haya justificado a través de la fe en Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová está en la casa del justo, ¿verdad? Entonces las casas pueden ser bendecidos por la persona, por el justo. Y la maldición estará en la casa de los injustos también, por otro lado. Y si usted está batallando en su mente y está pensando, pues a mí no me puede ir bien porque no me he portado bien en la vida, venga Cristo. Venga Cristo. Él puede justificarle de sus pecados, limpiar su conciencia y como poder decir como el mismo apóstol Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, dejar de practicar las injusticias, como vimos en Isaías capítulo 3, verso 9. Isaías capítulo 3, verso 9, nos habla que los malos, déjeme leerlo. Isaías capítulo 3, verso 9, dice así la palabra de Dios. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, ¿de quién depende que nos vaya bien? Depende de uno mismo. De uno mismo. Porque obviamente si yo tengo una, por decirlo así, una apariencia en mi vida de justicia, pero realmente los actos testifican contra mí y yo publico mis pecados. Hay gente que en las redes sociales les gusta publicar sus pecados y que nos fuimos a tal borrachera y que hicimos aquello y que hicimos lo otro y publican groserías y después quieren que les vaya bien. Que les vaya bien. Entonces dice que su pecado no lo disimulan. No lo disimulan. Es decir, hasta quieren que la gente vea que están cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo les va a ir bien? Porque dice, ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Entonces, no se trata de juzgar a nadie, pero sí se trata de examinar nuestras vidas. Dice que el que le va a ir bien comerá el fruto de sus manos. Y hoy les hemos hablado de cosas que tenemos que hacer, construir con nuestras manos, con empeño, para que nos vaya bien y que seamos de larga vida.
en esta tierra. Entonces yo les animo a guardar los mandamientos de Dios. Todos los mensajes que usted escuche, toda la palabra que usted lea, trate de ponerla por práctica, de guardarla. Dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también medite en la palabra de día y de noche. No deje de leer la Biblia. No deje de pensar en lo que la Biblia nos dice para ponerlo por práctica en nuestras vidas. Viva en el temor de Dios. Viva en el temor de Dios para que le vaya bien. Obedezca a Dios. No importa que nos parezca que no es justo lo que nos está pidiendo. Cuando Dios nos pide algo es porque Él sabe que nos sirve y nos va a beneficiar. Y honre a sus padres, honre a su padre y a su madre para que le vaya bien. Si usted está en pleito con sus padres, búsquelos, reconcíliese para que le vaya bien. Para que le vaya bien, vive en paz con ellos. Es más, hónrelos y también recompénselos a la medida que usted pueda. Así es de que piense en este mensaje y todos podemos esperar que nos vaya bien si vivimos una vida justificada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y construyendo día tras día el que nos vaya bien. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Déjenme hacer una oración por ustedes y orar por todos los que nos están siguiendo. Gracias por seguirnos. Gracias también por acompañarnos en Ministerios Gente de Jesús y la iglesia aquí en Tlalnepantla. Todos son bienvenidos. Ojalá que si usted tiene tiempo, tiene oportunidad, pueda acompañarnos. Tenemos servicios los días martes a las 7 de la noche y los domingos desde las 9:30 en adelante estamos aquí alabando a Dios y aprendiendo su palabra. Vamos a hacer oración. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y conoces el deseo también que a veces tenemos de la gente que les vaya bien. Pero Padre Celestial, muchas veces no nos comportamos de la manera correcta para que nos vaya bien. Hoy queremos pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes. Y que Padre, si hay alguien aquí que le está yendo mal, yo te pido que le ayudes a reflexionar en su vida y que Él pueda cambiar el rumbo de su vida, porque tu anhelo, tu deseo es que nos vaya bien. Yo bendigo cada uno de los oyentes, también Padre oro por todos los enfermos para que reciban salud. Padre Celestial, te pido también provisión para todos los hogares, que el trabajo de sus manos sea prosperado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, unifica las familias. Sabemos que estamos viviendo en tiempos de violencia intrafamiliar, de separaciones, de divorcios y tantas cosas. Interven tú, Padre Celestial, en nuestras familias, pero sobre todo en lo espiritual. Ayúdanos a cumplir tu palabra, a obedecer tu palabra y para que nos vaya bien en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús lo pido y yo bendigo a cada uno de los oyentes con la bendición del Padre, con la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y bueno, llévese eso en su corazón. Dios quiere que le vaya bien.